a eso, a esa separación, a esa diferencia de la otra persona que tiene al lado, a lo mejor compañeros, compañeras, en todo tu ciclo vital, y dices, bueno, ¿qué falla ahí? Falla eso que tenemos atrás, que son los que les interesan marcar una diferencia, cerrarnos de algún modo y crear esas fobias que nos persiguen actualmente y que son horrorosas. Claro, el problema de la otredad es muy interesante, porque el problema de la otredad nos invita a pensar la complejidad que tiene. Es decir, ¿cuál es la diferencia? O sea, y esto es, a mí me parece muy interesante realmente que pensemos dónde está la diferencia. Yo, sin duda, creo que las fronteras son más bien palabras que realidades. Es decir, en el caso de Ceuta, la frontera es una otra edad construida en un espejo muy perverso que configura parte, por ejemplo, de cómo se estructura la España contemporánea, ¿no? Pero el olvido hace de que se conviertan en esas islas de supervivencia que no son reales, ¿no? Porque, por ejemplo, se me ocurre, la gente no piensa que Ceuta, pues estuvieron dos de los intelectuales más grandes de Holanda, ¿no? Por una parte, Radillat, que es un monstruo de la capacidad que tuvo de construir relato, y el otro monstruo en el buen sentido. Y el otro es Ibn Sabaín. Ibn Sabaín es un personaje totalmente desconocido, fue el gran cadí de Ceuta durante la época almohade, y un personaje que tuvo un debate intelectual muy fuerte con Federico II de Sicilia. Entonces, estos personajes nos dan un espacio muy interesante para pensarlo, pero ¿cómo lo pensamos? En una alteridad. ¿Quién soy yo? O sea, ¿dónde estoy? Cuando te propuse ese final de En busca de la palabra perdida, tiene que ver también con el drama de las culturas de dónde está esa piedra angular que sostiene el edificio. Y en muchos casos la modernidad intentó hacerla ver en una expresión forzada, en una uniformidad, en un antropocentrismo, en una separación de la naturaleza, una separación de la alteridad. Y esto es muy pernicioso porque la gente vive en fronteras y todos vivimos en fronteras, unas u otras, todos somos extraños a otros. Vemos que esto es esquizofrénico cuando en el mundo no hay fronteras. Porque una persona pues de nuestra edad una persona de nuestra edad en Malasia ha visto los mismos dibujos animados que nosotros o ha escuchado la misma música. No hay un problema realmente, no en la incomunicación, ¿no? A alguien le puede sorprender, pues dice, bueno, es que hay sitios en la Tierra. No hay incomunicación, está siempre. Pero es que esto lleva siendo así desde hace por lo menos pues casi 2000 años. O sea, siempre el Mediterráneo, por ejemplo, siempre ha estado comunicado. La idea de los Estados-naciones tienen 200 años. Aquí hay un problema muy grande también de cómo nos configuramos como seres humanos en un mundo en el que además intentamos imponer al yo mío sobre el mundo. Y esto es de donde viene el problema ecológico, de donde viene el problema de convivencia, de donde viene todo, en vez de decir yo cohabito con otros. Claro, el puritano dice, no, mire usted, todo se acaba, aquí no hay posibilidad de magia, porque la magia no es racional. Y la magia no es moral, por ejemplo, en el caso de los puritanos más conocidos, ¿no? Y entonces viene el epíteto de bruja, o extraño, o la Inquisición te persigue. Es decir, el problema al final es un tema de cómo nos definimos. ¿Qué es? ¿Más melanina, menos melanina? ¿Es lo que nos define? ¿El qué? ¿El color del cabello? ¿El qué? ¿El dinero que tienes en la cuenta corriente? El color del pasaporte es muy importante. No es lo mismo un pasaporte verde que un pasaporte rojo. Y esto genera toda una esquizofrenia cultural que ya Gilles Deleuze y Félix Guattari habían avisado de que va a ser el signo, sobre todo del final del siglo XX y del principio del siglo XXI. Cuando yo dije que estamos en un cambio de ciclo, tiene que ver precisamente con eso, tiene que ver con un cambio de paradigma cultural, y ahora podemos elegir. Deberíamos elegir el camino de volver a construir lazos de convivencia. Yo digo, de broma, no tan broma, el retorno a la tribu, el retorno al espacio pequeño, el retorno al reencuentro de las personas, el retorno al slow life. Pero si optamos por el modo tecnocapitalista, pues pronto llevaremos un chip, viviremos solos, viviremos
en un apartamento de 5x5 con nuestro chip y nos podremos ver el mundo a través del chip. Es lo que pretenden. Si vemos las tendencias más oscuras, digamos, dentro de todo lo que es la filosofía actual, contemporánea, por ejemplo, se me ocurre el relacionismo de un plan que inspira a Peter Thiel, que inspira a Elon Musk, las tendencias más anarcocapitalistas que abogan por destruir todo tipo de Estado, y solidaridad, porque no es solo destruir el Estado, es destruir la solidaridad, es destruir la empatía social, es destruir todos esos aspectos para yo más dinero, a mí no me digas que mi vecino está ahí, ¿no? O tendencias que son puramente totalitarias, que están presentes en cada vez más países, o una cosa que me decía hoy el dueño de la cafetería que está tomando café esta mañana, me decía, bueno, es que hay un gran número de gente joven que cambia por un Franco. La cosa más graciosa es que ni sabe quién es Franco. Entonces, ¿por qué hay un auge del totalitarismo? Porque el totalitarismo se vive incómodamente cómodo. No tienes que confrontar tu libertad, no tienes que confrontar tu voluntad, no tienes que imaginar, tú quieres imaginar por ti. Entonces, tú uniformizas y no tienes que pensar. Ese es el problema. La invitación cada vez más de no pensar. Yo, mira, de esto nos salta a otro tema. Estoy de verdad en contra de ChatGPT, lo siento mucho, estoy harta de verdad de gente que solamente se limita a preguntar para que ChatGPT piense por él. Una idea. ¿Sabes que ChatGPT no piensa? O sea, ya, pero te genera la cosa pero que ellos se ChatGPT te dice lo que tú vas a tener que escuchar porque es una gran base de datos que aprende a hablar, pero no piensa. Y esto es muy divertido, porque ¿dónde está ese? Exactamente, y la información, ¿de dónde saca esa información? Entonces, de verdad, muchas veces, no sé si ojalá no, pero yo estuve en una clase, mis alumnos tenían 12 años, y típico de un texto para leer, ¿vale? Leer el texto y vamos a hacer un resumen. ¿Sabe quién hizo el resumen del texto? ChatGPT, ¿no? Bueno, nosotros lo sabemos porque yo por ejemplo selectividad. Entonces, por ejemplo, cuando estoy la disertación, porque yo por ejemplo selectividad. Entonces, por ejemplo, cuando estoy la disertación, ¿no? En filosofía se introduce disertación. Bueno, primero de filosofía, que tengas una disertación para pensar sobre la educación, sobre tantas cosas, ¿no? Pues piensa lo que quieras. Pero, ¿sabes cuál fue el problema? A mí me fascinó, porque yo en la reunión previa, conociendo los ejercicios, dije, bueno, ¿qué pasa si aquí empieza ideología pues, de corte fascista, totalitaria? Bueno, me dijo el ponente, pero eso no va a pasar. No pasa. Luego un compañero mío se encontró un ejercicio en el que decía que, claro, que la educación tiene que ser como la del siglo, porque le hacía más fuerte. Pues es un niño de 18 años, 18 años, ¿no? O en el caso que yo me encontré, bueno, tenemos que abrazar la educación STEM estadounidense, porque no vamos a ser como el África profunda. Y dicen, bueno, ¿porque sabrás qué es África profunda? Claro, pero es un ejercicio de selectividad. O sea, a mí lo que me preocupa son gente que acaba porque el 95%, 94% de los alumnos que se presentan a la prueba de acceso a la universidad pasan. Entonces, claro, a mí es algo que es un síntoma. Y esto es el gran problema, claro. ¿Qué pasa? El resumen implica imaginar, implica conceptualizar. Hay una cosa muy divertida que es cuando estoy llevando a nuestros alumnos a seminarios interdisciplinares, que rápido piensan. Que evidentemente nuestros alumnos están acostumbrados, son unos buenos están acostumbrados a construir conceptos, a relacionarlos y a darle vida. Es un punto muy interesante. Yo creo que una pata que cogea dentro de la final de ese poder de la palabra, de tener el lenguaje para construir el conocimiento, y vemos de verdad que es una crisis que están viviendo los adolescentes y ya luego el universitario. Claro, pero es una crisis generacional, porque además si por ejemplo, determinado tipo de redes sociales como TikTok limitan la imaginación, limitan tu capacidad de crear, no solo por eso, porque son estímulos muy rápidos y un pensamiento que es fugaz. Nada dura más de un minuto. Bueno, sí, concentra tú. Otra de mis luchas es me abrí cuenta de TikTok, pero no puedo ver TikTok.
O sea, no tengo esa capacidad.